Eso es importantísimo. Esto es lo único que nos va a poder ayudar a poder tratar de sobrellevar la oleada que ya está comenzando en nuestros países. En otros lugares ya esto ya ha avanzado mucho. Muchos adventistas han estado muy callados, pero vea bien, nuestros hijos están en la balanza, nuestras familias están en la balanza. Buenas tardes, queridos hermanos. Hemos pasado un tiempo muy lindo de confraternizar juntos, de compartir juntos y bueno, nuevamente llega el momento en que vamos a tener otro banquete, pero esta vez con nuestras Biblias en mano, ¿sí? Bueno, esta mañana hablábamos un poco, dábamos una introducción de precisamente los desafíos, los retos que estamos viviendo como familias y también como personas en este mundo. Porque incluso principios básicos, valores básicos que hemos conocido a través de los años están siendo cuestionados y en cierta medida pone entonces nuestros paradigmas personales a la inversa, ¿no? Muchos, sobre todo nuestros jóvenes, a veces no saben qué pensar. ¿Quién tiene la razón? Porque en el medio de todas las diferentes voces que salen hoy día hablando, el joven, la joven está en el medio y dice, ¿y ahora a quién escucho? Mi mamá, mi papá dice una cosa, la iglesia dice una cosa, mi pastor dice una cosa, la escuela me dice otra, los medios me dicen otra, las redes sociales otra cosa. Entonces, ¿a quién escucho? Y aquí es donde como padres, como maestros y como jóvenes que estamos aquí, tenemos que tomar la determinación de que nuestro pensamiento y las ideas que tengamos tienen que ser basadas en la Biblia. Tenemos que empezar a aprender, si no lo hemos hecho antes, pero tenemos que empezar a pensar de una manera bíblica. Es nuestra única salvaguarda en la confusión del mundo en el cual vivimos. Ahora, esta tarde, yo quiero tocar algo que no solamente sea para las mamás o para las casadas, sino quiero que sea algo en general para todas las hermanas y también quiero que los hermanos en este sentido se sientan partícipes. No es excluyente solamente para las mujeres. ¿Por qué? Porque los hermanos tienen a las hermanas en casa, tienen hijas también a las cuales criar, a las cuales dirigir. Entonces el tema es para todo. Pero una de las corrientes que ha estado batallando en este siglo ha sido precisamente la confrontación que existe entre feminidad y feminismo, sobre todo el feminismo que estamos viendo en nuestros tiempos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Para esto les pido que por favor donde estén, inclinen su rostro y pedimos la presencia de nuestro Señor. Querido Padre Celestial, nuevamente venimos a ti pidiéndote ayuda, Señor, para escudriñar tu palabra, para que tu Santo Espíritu nos acompañe durante este ejercicio juntos. Pedimos, Señor, que Él sea nuestra guía, nuestro maestro, y que podamos ver el verdadero propósito para el cual tú nos has creado. Y para esto pedimos, Señor, que nos acompañes y nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana leíamos un versículo que se encuentra en Génesis 1:27. Y para entender un poco esta controversia, esta pugna que existe actualmente entre la feminidad y el feminismo, vamos a ver el origen de lo que Dios ha hecho y a dónde nos está llevando el mundo. En Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos desde un principio que Dios en su
sabiduría, en su plan para la humanidad, decidió que la humanidad iba a funcionar de manera más completa si dos la integrasen, no una sola persona, dos, varón y mujer. Y cada uno de ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y tal como vimos anteriormente, estaban coronados no solamente con la gloria de Dios, sino que también eran llamados para reflejarla. ¿Sí? Y en ese pensamiento cerramos la sesión anterior con el pastor Chambers. Entonces, tanto el hombre como la mujer tenemos un llamado divino de reflejar el propósito de Dios y la gloria de Dios. Hemos visto también cómo las corrientes del mundo empiezan entonces a minar, a socavar aquello que Dios ha establecido. Y esta no es una tarea nueva. Es más, en el mismo libro de Génesis, donde encontramos todos los orígenes, el origen del hombre, el origen del universo, el origen del matrimonio, el origen de la familia, todo está aquí en Génesis. Aquí también vemos el origen del pecado, lamentablemente, ¿verdad? Pero está allí. ¿Y cómo comenzó la entrada del pecado? Vino el enemigo de las almas y no confrontó directamente a la pareja, sino que utilizando una sutileza empezó a colocar dudas en la mente de Eva de lo que Dios había dicho, de la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho. Y desde ese momento, Eva y después Adán y toda la familia humana hemos caído en esta rutina, con que Dios ha dicho. Parece que es un mal muy difícil de conquistar. Y nos cuesta, aún como cristianos, aún como creyentes, aceptar que sí, que Dios ha dicho y que lo que Él ha establecido en su palabra es uno para nuestro beneficio, porque Dios no nos roba a ninguno de sus hijos, a ninguna de su creación Dios roba. ¿Para qué? Si Él es completo, si Él es todo. Él no necesita nada de nosotros. Pero lo que Él ha hecho es para colocarnos una guía y una salvaguarda para evitarnos tantos dolores en el mundo. Y saben que para muchos esa salvaguarda se limita solamente al decálogo. Bueno, si yo no robo, si yo no mato, si yo no tomo el nombre de Jehová, si yo guardo el sábado, eso es. Y déjeme decirle algo, las instrucciones van mucho más allá de un capítulo en la Biblia, va mucho más allá de Éxodo 20. Toda la Biblia es un manual donde Dios lidia con el hombre a lo largo de la historia. Y tiene un empeño diario de regenerar, de restaurar su imagen en la humanidad. Y esa imagen que cayó, esa gloria de la cual hemos sido destituidos, Dios quiere restaurar también en cada una de nosotras como sus hijas. La pregunta es, ¿nos dejaremos entonces guiar por lo que dice Dios o caeremos en la trampa del enemigo y empezaremos a cuestionar y decir, con que Dios ha dicho? ¿Cuántas de nosotros en nuestro día a día nos encontramos en esa posición? Una de las cosas que debemos diferenciar es que Dios, al crearnos como mujeres, es que nos ha hecho únicas, con características únicas y propias de una mujer. Lo mismo el varón. Sí, hay por supuesto características que compartimos. Tanto a la mujer como al hombre nos da sueño, nos da hambre, nos cansamos, ¿cierto? Eso es la verdad. Pero hay aspectos de la mujer que son únicos en ella y hay aspectos del varón que son únicos en él.
Y esto no significa ni que somos mejor ni peor el uno que el otro, es que sencillamente somos creados diferentes. No para competir entre nosotros, sino para complementarnos. Acuérdense de lo que aprendimos esta mañana cuando hablamos que el matrimonio debe reflejar ¿qué? La gloria de Dios. Y por eso Dios nos ha creado de forma que el esposo y la esposa al unirse llegan a complementar y a reflejar el carácter de Dios de una manera más completa, gloriosa. Pero la sociedad hoy día ha creado una separación y una fuente de fricciones entre unos y otros. Y empezamos a acusarnos tal como lo hizo Adán al principio. No, fue ella, no, es el otro. Ese mal todavía persiste en nosotros. Y caemos en la trampa del enemigo de en vez de complementarnos y reflejar juntamente la gloria de Dios, pensamos que la vida es una competencia entre el hombre y la mujer. Entonces cada uno va a tener que alar más duro, pegar más duro y levantar la cabeza más duro. Hay una gran diferencia. Dios al crear la mujer, la creó femenina, con aspectos propios de la mujer. A eso se refiere la feminidad. Y Dios quiere que las mujeres cultivemos esa feminidad. La mujer tiene, por ejemplo, gusto por la belleza, por la estética, por el cuidado, por el atender a otros, es hospitable. Eso es maravilloso. Eso forma parte de la esencia de una mujer. Y eso es cultivar la feminidad. Y en la Biblia lo vemos. Yo a veces me pregunto, no sé qué estrógenos habrá tenido Sara, por ejemplo. ¿Alguna vez he preguntado eso? Tenía 75 años y estaba causando problemas porque era una mujer muy hermosa. Y en ese tiempo no había, ni cirugía ni nada de esas cosas. Pero era una mujer hermosísima. Y Dios ahí lo muestra. Es mi hija, es hermosa, es femenina. No hay nada de malo en eso. El problema es cuando nosotros confundimos la feminidad propia de una mujer con otra cosa llamada feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Es lo mismo feminidad a feminismo? No lo es. La feminidad, como he dicho, es algo propio del sexo femenino. Así como lo es la masculinidad del sexo del varón. A todo varón, sobre todo si están jóvenes, le gusta hacer fuerzas o verse más fuerte o le gusta la velocidad. Ese tipo de cosas son del varón. ¿Y cuál es el problema? Es parte de su masculinidad. El varón es arriesgado, la mujer no, la mujer es más como que vamos a tomar las cosas con calma, porque le gusta seguridad. Esas son diferencias que no nos tenemos por qué pelear por eso, es parte de lo que somos. Ahora, el feminismo, por otra parte, es totalmente contrario muchas veces a la feminidad. Porque dicen, no, precisamente, en primer lugar, el feminismo es un movimiento. ¿Entiende? Cuando digo un movimiento, quiere decir que tiene una agenda social. Y es también ideológica, el feminismo. Y en esa agenda ideológica y social, se dice entonces que hay que buscar la igualdad de derecho entre el hombre y la mujer. Y que para ello, entonces, debe de haber un cierto nivel de pugna, sobre todo por parte de las mujeres, quienes por muchos años han estado oprimidas por el patriarcado,
Ustedes están reconociendo estos términos porque últimamente esto se ha vuelto pan diario, estos términos. Y que por lo tanto debemos de luchar haciendo caso omiso a esto, y que debemos entonces luchar por la equidad de ambos. Ahora pregunto yo, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ¿le dio más derechos a uno que al otro? ¿No fuimos creados iguales a imagen y semejanza de Dios? ¿Sí o no? Sí. En la Biblia también dice que no hay griego ni hay judío, ni hay varón ni mujer, pero todos somos uno en Cristo. Entonces, ¿será que uno de los dos sexos tiene más ventaja en cuanto a la salvación? ¿Será que la sangre de Cristo expía para un varón de la misma forma que expía para una mujer? ¿O es distinto? Es igual. Qué bien, me asusté, ¿no? ¿Es Dios machista? No. Tampoco es feminista, por si acaso. Entonces, delante de Dios, nosotros hemos partido de una situación de igualdad, con características diferentes, porque somos creados diferentes, pero el valor que Dios establece es igual. Otra pregunta. ¿Será que Dios castigó más a Eva por el pecado que a Adán? ¿Le puso un castigo más duro a Eva? ¿O no estamos todos condenados porque dice la Biblia que todos a una hemos pecado? No hay uno ni uno solo. Y que la paga del pecado, sea hombre o mujer, es la misma: muerte. ¿Cierto o falso? Entonces, ¿cuál es esta lucha? Tenemos que ver entonces de dónde viene esta lucha. Esta lucha obviamente no es una lucha que viene de una orientación cristiana, por lo menos o bíblica. Viene de otra fuente. Y que cuando nosotros escuchamos esa fuente, tenemos entonces que distinguir a quién estamos escuchando. Si yo sé que he sido creada a la imagen y semejanza de Dios, que Dios ha perdonado mi pecado y mi transgresión y envió a su Hijo para redimirme y para restaurarme a un nivel de hija en Cristo, ¿para qué necesito escuchar yo a las feministas que salen casi desnudas a la calle? ¿Eso te da más valor? ¿Es eso lo que Dios quiere? Entonces, ahora, esta agenda no creen que es tan inocente y que no tiene un propósito. Y aquí, porque yo sé que hay muchos que dirán, pero hermana, Dios no es machista, pero mi esposo sí lo es. Ajá. Dios no, pero el marido que yo me casé, usted no lo conoce. Pero si usted lo conociera, ay, mi madre. Pero ¿sabe que la solución es la misma? Usted, si tiene un marido machista, ¿lo va a solucionar por ser feminista? ¿Usted va a cambiar eso? ¿Por salir medio desnuda a la calle? ¿Usted va a cambiar esa mentalidad? Obviamente esa no es la solución. Y una pregunta más. ¿Quién lo crió así? ¿Quién lo crió así? La mamá lo crió así. O sea que lo que estás haciendo es cosechando tu propio fruto. Ajá. ¿Y quién lo escogió? ¿Quién lo escogió? ¿Sabe que una vez casi me salvo por haber dicho esto? Porque hubo unas hermanas que me querían apedrear. Me querían apedrear casi. Me salvé por un pelo. Porque en ultimadas cuentas le dije, pero bueno, ¿y a ti quién te puso un revólver en el pecho para que te casaras con él? Nadie.
¿Tú lo cogiste tú? Aguántalo. ¡Ay! Bueno, salí así. Por la misericordia del Señor. Pero esa es la realidad, hermanas. Estamos cosechando, lo que estamos viviendo en nuestras sociedades es la cosecha de lo que hemos sembrado. Nos hemos apartado aún de lo que la Biblia dice. Hombre y mujer nos hemos apartado, ¿ok? Del consejo bíblico. Y lo que estamos viendo es la cosecha de eso. Entonces no podemos pagar el mal con otro mal, porque ya la cosa va para peor. Y eso es exactamente lo que está pasando con nuestros hijos ahora. Y sí, las injusticias quizás de antes era, bueno, nosotros queremos votar, ya tienen el voto, tenemos educación, está bien. Pero ya ahora la situación está cogiendo otro color. Y aquí incluso yo quiero hacer una salvedad. Y aquí quiero que entiendan la diferencia de lo que ha hecho la Biblia y el cristianismo con respecto a la mujer y lo que no hicieron otras culturas que no eran bíblicas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, usted ve a Pablo yendo a predicarle a unas mujeres que estaban en el río. Y ellos se enteran de la palabra de Dios. Una de ellas que estaba allí era Lidia, quien vendía púrpura. Y luego ella abre incluso su casa a los apóstoles. Ese tipo de tratamiento no era común en el tiempo de Cristo. Pero no por los cristianos o por los discípulos de Cristo, sino por los romanos y los otros. Tenían otro tipo de concepción. Igual en el Antiguo Testamento, y otra cosa, ¿sanó Cristo a mujeres? Sí, de hecho, a ver, ¿dónde están las suegras? Cristo sanó una suegra, ¿no? La de Pedro, ¿de acuerdo? Estaba enferma. Pedro no dijo la suegra, no. Dijo, Jesús, venga a salvar a mi suegrita bella. Y así lo hizo Jesús. Entonces sanó a mujeres. Mujeres estaban entre sus discípulos, porque vemos allí a Marta, vemos a María y Lázaro, ¿verdad? ¿Quién fue la primera que lo vio? María. ¿Quién fue la que fue a dar la noticia? María. ¿Quién lavó los pies de Cristo? ¿Ven el tratamiento? Era distinto. ¿Saben ustedes que si una familia en ese tiempo tenía una niña, podía matarla? ¿La podía matar? ¿Y no pasaba nada? No, si quieres desastre de ella. El cristianismo puso un alto a toda esa barbarie. Fue el Señor. Y el efecto del Evangelio en los creyentes. Pero no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Usted ha visto a la mujer virtuosa? Porque generalmente la gente cree que la mujer de ese tiempo era una mujer muy ignorante, era prácticamente una bárbara, con muy poca educación. Pero yo cuando veo a la mujer de Proverbios 31, yo digo, ¿y dónde fue educada esta mujer? Porque esta mujer no solamente es excelente en su hogar, en su familia, es una mujer que tiene habilidades prácticas. Ella cose, hace lana, tiene habilidades de delegar, es líder, tiene negocios, dice que ella ve que sus negocios vayan bien, tiene mentalidad financiera, dice considera la heredad y la compra y planta de sus manos una viña. O sea, esto no era una mujer ignorante. En ningún caso. Hay un caso también, por ejemplo, ¿se acuerda cuando estaban repartiendo tierras y siempre le daba, en el caso de Josué, y le daba entonces al hijo, al patriarca, ¿cierto?, de la familia. Y había una familia donde no había varones, eran hijas. ¿Se les negó a las hijas la tierra?
¿Se le quitaron la tierra a las hijas? No, le dieron lo que le correspondía. ¿Es eso machismo? ¿Es eso feminismo? Entonces, les digo algo. Otro ejemplo. Las viudas, ¿de qué vivían? ¿De qué vivían las viudas? Del diezmo vivían las viudas. Eran cuidadas. Vaya usted ahora a decir eso hoy en día. Había una protección especial sobre la mujer. Ahora vea bien. El hecho de que tengamos roles distintos y que hemos sido creados distintos no significa que Dios no nos protege, no nos cuida y no quiere lo mejor para sus hijas. Al contrario, por eso tenía ese tipo de reglamentaciones para cuidarnos y protegernos. ¿Usted cree que antes cualquiera se iba a hacer la burla de una muchacha en el tiempo bíblico? ¿Ve lo que pasó con Dina, la hija de Jacob? Un pueblo entero pereció por una mujer. Nunca he visto en esos casos donde la mujer iba a la defensoría del niño a ver si el marido le iba a dar para la alimentación del niño, por ejemplo. No había eso. Pero ¿sabe qué ha pasado con el tiempo? Hemos pasado 1500 años de oscurantismo y ese oscurantismo no se fue, sino que se quedó. Y nos hemos llenado la mente de otro tipo de pensamiento. Y eso es lo que estamos cosechando hoy. Entonces la pregunta es, ¿en qué bando estoy? ¿Soy una mujer que realmente considero que he sido creada por Dios con un propósito especial, que no tengo por qué temer por el hecho de ser mujer, porque tengo la protección de mi padre? ¿O soy de las que son caballitos de batalla con el feminismo disfrazado de cristianismo? Porque como he dicho, hoy día hay muchas cristianas empoderadas. Por eso hay problemas de sacerdocio femenino, ordenación de mujeres. Y no creo que eso viene, ¿por qué eso viene a la iglesia ahora? ¿Por qué? ¿Eso nació de la noche a la mañana? No, es que ya el enemigo minó en todas las otras áreas. Minó en el hogar, entonces ya no hay cabeza de hogar, no hay padres. Los hombres ya no saben tampoco qué hacer como varones, no pueden ser ejemplo de padres, de esposos. La mujer se burla del varón, ella entonces es la que lo domina y es la que manda y es la que dice cómo son las cosas. Eso va minando a todas las áreas. Y finalmente el único bastión que queda es la iglesia. Entonces para allá también va a tener que ir, porque si se ha permitido en todo lo demás, ¿por qué en la iglesia no? ¿Entiendes? Entonces es un pensamiento que es insidioso en todas las áreas de la vida. Y al principio esta mañana yo les decía que cuando uno empieza realmente a examinar la palabra de Dios, quitándose o tratándose de quitar lo que uno lleva como tradición propia, lo que uno aprende de sus padres o de sus madres, lo que uno aprende de la escuela, lo que uno aprende en otros aspectos, cuesta bastante, porque ahí te vas a encontrar una realidad totalmente distinta. Pero que si se llevara a cabo, este mundo también sería distinto. No hubiese tanta confusión. Entonces, ¿qué nos define? O la palabra de Dios o lo que nos dicen las redes sociales. Sigue tu corazón, ámate a ti misma. ¿Han escuchado eso? Ámate a ti misma. Tú tienes poder dentro de ti, mujer, para hacer tus sueños realidad. Eso suena bonito, ¿verdad? Pero no saben lo pecaminoso que es eso. Porque aunque suene bonito, si yo no reconozco que el único poder que tengo dentro de mí es el Espíritu Santo,
y que en mí misma yo no puedo hacer nada bueno. ¿Vemos la diferencia? Que no son mis sueños como yo quiero, sino el plan de Dios y la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Él dictamine. Y que es a eso que yo tengo que seguir. Una mujer feminista no solamente está en contra del patriarcado, del hombre abusivo, del macho, no. Para que ustedes se enteren, la feminista también está menospreciando al hombre caballero. ¿Saben ustedes eso? Es más, si usted va, porque esto es realmente financiado, además esto es financiado, porque ninguna de esas mujeres que no tienen trabajo salen desnudas a la calle si no le pagan, ¿ok? Esto es financiado por gente que hace este negocio, para crear este tipo de desestabilidad y para meter esas agendas en nuestros gobiernos. ¿Está bien? Entonces, cuando usted va a estos grupos feministas, generalmente tienen un patrón en común. 1, son feministas. 2, ellos dicen que luchan contra la equidad. 3, apoyan todos los movimientos LGBTQ+, o más. ¿Ok? 4, ellos dicen que están en contra del patriarcado. Y 5, están también en contra de un caballero. Y me faltó otro. Son movimientos de izquierda. Todos. Todos apoyan el socialismo. A eso quizás a algunos les afecte, pero no voy a mentir, pues no vengo a mentir. Por ejemplo, en uno de los grupos feministas de España, de jóvenes, se les preguntaba si el hombre machista entonces era blanco para el feminismo. Dijo, claro que sí, porque es un hombre que oprime, es un hombre que abusa, es un hombre que esto. Pero más adelante, en el mismo cuestionario, le preguntan, ¿y qué tal un hombre que es caballero y que respeta a una mujer? ¿Es este un hombre que se adecua al feminismo? Dijeron, no, absolutamente no, porque ese es un hombre que cree que él tiene que proteger a una mujer. Por ejemplo, cuando un hombre, vamos a poner, si yo tengo frío y mi esposo se quita su saco y me da su saco, eso el feminismo lo ve como antifeminista, porque él está asumiendo que yo no puedo soportar frío como él. ¿Por qué creen que hoy en día ya no hay varones, o sea, muy pocos varones que den la silla a una mujer o a una persona anciana? Porque las mismas mujeres están cavando su tumba. Las mismas mujeres. Felicidades. No vamos a tener ni caballeros dentro ni fuera de la iglesia, no va a haber ni uno. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Nosotras mismas. Entonces, vea bien, es un movimiento. Es más, yo tengo acá una cita que me pareció fantástica. Es tomada de Nancy DeMoss. Ella escribió un libro que se llama Mujer Verdadera. Y dice así, el feminismo está basado en la premisa equivocada, como ya lo vimos. Dice que la mujer tiene el derecho, el conocimiento y el poder de redefinir y rectificar la relación entre el hombre y la mujer. Algo que ya Dios estableció en un principio, ella lo quiere redefinir, lo quiere restablecer. Está incentivada por la actitud equivocada. Y dice, no, los abusos que se han visto a lo largo de la historia, esto tiene que ser rectificado, pero con la actitud equivocada. Fomenta la independencia, la arrogancia y una rivalidad de las mujeres con los hombres. Exalta los valores equivocados. Idealiza el poder, el prestigio,
los logros personales y las ganancias financieras por sobre el servicio, el sacrificio y la humildad. Desvaloriza la masculinidad. Es más, ya hay muy poca diferencia entre un sexo y otro. Desvaloriza el matrimonio. Desvaloriza la maternidad. Absolutamente. Antes, si una mujer pues no tenía hijos, bueno, ya era en algún momento era incluso hasta algo de reproche personal. Hoy día las mujeres dicen, no me da la gana y punto. Hay un movimiento que es el no mothers. No queremos ser madres. No queremos, no nos da la gana. Los hijos son obstáculos, son inconvenientes. Esa es la nueva tendencia. Tampoco necesito una familia. Yo puedo ir a un centro in vitro porque como tengo el dinero para hacerlo y soy una mujer profesional, voy a un centro in vitro y entonces que me fertilicen. ¿Y cuál es el problema? Yo he visto muchas mujeres que, es más, en ciertos círculos hablan de congelar sus óvulos para cuando estén preparadas, entonces allí sí. Todo esto se está manejando y nuestras hijas así lo están viendo y lo están aprendiendo. Es más, en muchos casos se llega a ridiculizar a aquella mujer que decide quedarse con sus hijos o criar a sus hijos. No tiene aspiración en la vida, tanto que estudió, ¿y para qué? Para quedarse criando a los hijos. ¿Sabe qué? Algo que me llama a mí la atención, porque es un poco los paradigmas que tenemos. Mi esposo tuvo la oportunidad de trabajar en Corea del Sur, que es un país sumamente desarrollado. Y sabe que a pesar de que allí tanto hombres como mujeres son altamente educados, cuando la mujer se casa y recibe el examen que dice positivo, esa mujer va a su casa y no se siente menos que otra ni más que otra. Sencillamente asume que ha llegado la etapa de ser madre. En nuestras sociedades eso se ridiculiza. ¿Por qué? Cuando es algo fundamental que Dios nos ha dado. ¿Por qué lo vamos a ridiculizar? Y yo entiendo que quizás no todas las mujeres se sientan que quieran ser madres, pero de allí a inculcar a menores, a niños, a hijos, que eso debe ser la norma, olvídate. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? En resumen, el feminismo promueve puntos de vista que se oponen a la palabra de Dios y a la belleza del orden que Dios creó. Y hermanas, créanme, cuesta quitarse el chip. Cuesta porque a veces queremos mezclarlo con la palabra de Dios y disfrazarlo de evangelio y llevar a cabo nuestro feminismo cristianizado. Pero Dios no está en eso. Y por eso les digo, tenemos que tomar tiempo personal para realmente examinar lo que Dios nos dice. No lo que dice una persona, lo que dice el otro. No. Lee la palabra de Dios. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu lugar? ¿Y por qué crees que Dios te ha colocado en ese lugar? Hoy día, nuestros hijos están siendo avasallados por tantas mentiras. Y yo a veces me pregunto, ¿y dónde están las mamás? Porque si el papá está trabajando, por ejemplo, ¿dónde está la mamá? ¿Sabe que a mí me han invitado varias veces a colegios para charlas, para jóvenes? Y yo puedo contar con las manos el número de mamás que se presenta allí. ¿El resto dónde están? No hay. No aparecieron. Era en otra cosa. Y ocurre tanto en las que no tenemos, que tenemos que luchar por la vida, como también como las que tenemos mucho.
porque entonces las prioridades cambian. Es que tengo que ir al gimnasio, es que tengo que ir con mis amigas, eso también ocurre. Entonces las que tienen mucho no tienen tiempo, las que tenemos poco tampoco tenemos tiempo. Y la cosa es que ¿quién entonces queda a cargo de la formación de nuestros hijos? Nadie está allí para vigilar. Ya después, cuando tenemos 20, 25 años, nuestros hijos, decimos, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que los años de sacrificio que han tenido que haber sido invertidos, no se invirtieron. Si usted tiene hijos pequeños, y aquí veo, yo dije, mira, allá está Ruth Sarvia, está también Hugo, o sea, ustedes tienen ahorita pimpollo chiquito. Niñas, a cuidar sus hijos, ¿ya? En la medida de lo posible. Porque los tiempos que estamos no es como cuando mi abuelita, ni como mi mamá, no, ya la cosa cambió. Si tienen hijos, hay que enfrentar ese reto. Ahora es mucho más grave. Va a demandar más de nosotras, mucho más. Ahora usted se va a encontrar con gente que le va a decir al niño que sí, que está bien, que él si quiere andar de mujercita, que está bien, que si él es transgénero. Yo ni siquiera sabía eso cuando, yo ni me enteré de eso, sería ya cuando estaba bien grande ya. Y ahora un niño tiene que aprender de eso. Mamá al pie del cañón con sus hijos. No lo suelte así nomás. Porque es usted la que va a ser llamada a cuentas. ¿Cómo diferenciamos entonces, y esto para cerrar, una mujer bíblica de una mujer feminista? La mujer feminista piensa que el poder le pertenece. Ella es la fuente del poder. El poder que está en mí. La Biblia dice que no, que todo poder le pertenece al Señor. Y que yo lo que hago es someterme entonces a la potestad de Dios, tal como dice Mateo 6:13. La mujer feminista está centrada en sí misma. Mis logros, mis metas, mi carrera, mi matrimonio, mi figura, mi. Ese es el posesivo del siglo, mí. No hay nuestro aquí, es mí. En cambio, la mujer bíblica tiene a Cristo como centro. Gálatas 2:20. No es mi vida yo, sino Cristo en mí. Él es el centro de mi vida. Por lo tanto, como Él es el centro de mi vida, por creación y por redención, me acato a lo que Él tiene en su palabra para mí. Una mujer feminista confía en su propio entendimiento, porque ella sabe más que todo el mundo. La mujer bíblica decide poner de lado su propio entendimiento y tal como dice Proverbios 3:5, ella confía en el Señor, entendiendo que Él es el que va a enderezar el camino. La mujer feminista sigue su corazón. La mujer bíblica entiende que su corazón es engañoso por sobre todas las cosas y que por lo tanto no puede seguirlo. Sobre todo cuando ese corazón ha sido manipulado por las novelas, por las redes sociales, por cuanta fantasía existe hoy día. La mujer feminista tiene mucha autoestima, quiere reconocimiento propio. ¿Sabe que esta palabra es muy popular? Autoestima. Hay que subir la autoestima. ¿Quién tenía autoestima? ¿Usted cree que Jesús tenía autoestima? ¿Quién es el que dijo, yo ascenderé, yo seré como el Altísimo? Yo. Eso es luciferiano, por si acaso. Es una mentalidad luciferiana. Y hoy día esa es la palabra de moda. No lo corría. No le digas así. Eso le va a afectar a la autoestima. Porque él tiene que sentirse al tope. No. El Señor nos dice, el valor que yo te doy es el valor porque yo te hice y es el valor porque yo te compré. Ese es tu valor. Pero en ti, o sea, en mí, en este carne y hueso,
no soy nada. La mujer feminista es dueña de su cuerpo. Dice, este es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. Puedo sexualizarlo, puedo abortar. Es más, hoy día no se habla de mucho de aborto, sino derechos reproductivos. Eso suena mejor, ¿no? Para la misma cosa. Y fíjense que es tan fuerte la situación que durante la pandemia estaba cerrado todo, ¿no? Estaban las iglesias cerradas, los supermercados estaban cerrados, todo estaba cerrado. Pero los centros de derechos reproductivos estaban abiertos. Las clínicas abortivas de Estados Unidos estaban abiertas. Entonces, imagínense el poder que maneja esta gente. En cambio, la mujer bíblica entiende que su cuerpo ha sido comprado y que no es de ella, es del Señor. Y por tanto, busca glorificarlo. La mujer feminista, yo hago mi voluntad. La mujer bíblica ajusta su voluntad a Dios, entendiendo que aún las adversidades y las circunstancias difíciles forman parte también de la voluntad de Dios. La mujer feminista pelea por independencia. La mujer bíblica tiene un espíritu dependiente de Cristo. Y es esto entonces lo que nosotros debemos preguntarnos. Bueno, ¿en qué lado del espectro estoy yo? ¿A dónde estoy tirando más? Porque yo puedo decir que yo soy muy creyente, pero si en mi día a día, yo puedo decir que yo soy creyente y venir aquí, congregar, estar feliz con los hermanos, nos vemos los sábados, nos abrazamos, fantástico. ¿Qué pasa de domingo a viernes en mi vida? ¿Cómo tomo las decisiones? ¿Cómo me conduzco con mi familia? ¿Cómo tomo decisiones en mi trabajo, en mi universidad? ¿Qué voces estoy escuchando? ¿Aplico discernimiento? Eso es importantísimo, porque créanme, esto es lo único que nos va a poder ayudar a poder tratar de sobrellevar la oleada que ya está comenzando en nuestros países. En otros lugares ya esto ya ha avanzado mucho, pero créanme, no quiere decir que esto no está llegando aquí, está llegando. Muchos adventistas han estado muy callados en este aspecto, demasiado. Yo veo más mis hermanos cristianos de otras denominaciones más activos en este aspecto que muchos adventistas. Debe ser porque esto no, para ellos no tiene que ver con la ley dominical, entonces yo no tengo por qué tocarlo. Pero vea bien, nuestros hijos están en la balanza, nuestras familias están en la balanza. Así que, hermanas, que Dios nos ayude a realinearnos a las directrices del Señor y lo que Dios tiene para nosotros, a conducir nuestras vidas de esa forma. A los que somos madres va a haber años de sacrificio y son difíciles, pero hay una promesa, y está en Proverbios 31, que dice que sus hijos se levantarán y la bendecirán y la llamarán bienaventurada. Entonces quizás ahorita no es el tiempo de cosecha, lo vamos a ver más adelante, pero hay que sembrar en nuestros hijos y en esa promesa que el Señor nos ha dado. A los hermanos, ustedes han tenido madres, tienen sus madres, tienen sus hijas, tienen sus esposas. Y Dios les ha encomendado una tarea que para mí creo que es mucho más difícil incluso que la de la mujer. Y es amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Cristo dio su vida por ellas. La pregunta es, ¿daría yo mi vida por la mujer que escogí? ¿Daría yo mi vida por la madre de mis hijos? ¿O la cambiaría por otra? Por otra capaz daría yo la vida, dice, ¿no? No, pero no, es esa la que usted escogió. Entonces tiene una responsabilidad delante de Dios de modelar delante de sus hijos a Cristo. Asumamos ese rol. Cuando una esposa, cuando una mujer ve que el hombre está haciendo su mayor esfuerzo para modelar a Cristo, la sumisión viene automática. La sumisión viene automática.
porque ella va a sentirse segura, respaldada y guiada por un hombre que teme a Dios y que quiere hacer lo mejor para su familia y que la valora y que aprecia el fruto de su vientre. Pero cuando un hombre demanda algo que no da, es muy difícil encontrar el apoyo y el respeto que usted quiere encontrar. Entonces, nuevamente, es una tarea de complementación a la que Dios nos ha llamado. Es de mucho reto porque somos personas caídas, pero con la gracia del Espíritu Santo podemos salir adelante. Yo así lo creo. Y lo creo porque he visto muchos matrimonios restaurados que cuando empiezan realmente a asumir lo que Dios tiene para ellos, la situación cambia. Y esto quiero decir lo siguiente: cambia no solamente para los que tienen 2 años de casados y están todavía en la luna de miel, o sea, siguen en la miel. Cambia incluso para los que tenemos muchos años de casado. Así que no hay que perder la esperanza. Vamos adelante, la mano del Señor, pero haciendo lo que Él nos diga en su palabra. Amén. Amante Padre Celestial, venimos como tus hijos agradecidos por el maravilloso privilegio de haber sido creados a tu imagen, a tu semejanza. A cada uno de nosotros nos diste cualidades únicas. Y como obra de tus manos, sabemos que también deseas perfeccionar esas cualidades, esas virtudes en nosotros. Queremos colocarnos delante de ti, Padre amado, para darte toda la libertad de como buen alfarero tú puedas moldearnos, tú puedas, Señor, pulirnos y puedas presentarnos como vasijas de honra en tus manos. Reconocemos que en muchas ocasiones la filosofía del mundo ha minado nuestro propio pensamiento y hemos llegado a cuestionar lo que tú tienes para nosotros. Pero, Señor, te pedimos que por tu misericordia tú nos des un nuevo entendimiento, que podamos mirar de la misma forma que tú miras, que podamos ver más allá de nuestros sentimientos momentáneos o circunstanciales y que podamos ver el propósito que tú tienes para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestros hijos y para nosotros mismos. Oramos por los padres, por los esposos, Señor, de esta congregación. Que tú los fortalezcas, que tú les des, Señor, sabiduría, que tú los hagas líderes verdaderos, que ellos puedan emular a Cristo en todas las cosas. Y también, Señor, oramos por cada una de las mujeres, las esposas, quienes nos encontramos aquí. Permítenos, Señor, tener ese espíritu que tú le has puesto a tu verdadera iglesia, una iglesia que honra al Señor, una iglesia que se somete a su amor y a su voluntad y que desea llevar a cabo sus designios. Permite que las familias en esta congregación sean restauradas, sean fortalecidas y que nuestros hijos puedan encontrar aquí un refugio totalmente distinto a lo que hay en el mundo, Señor. Protégelos y guárdalos de cualquier influencia perversa que el maligno trate de imponer en ellos. Dales la sabiduría, Señor, para que ellos puedan resistir también aún a una corta edad. Y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.